Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 31 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Hoy les voy a hablar de una de las variedades más famosas del mundo y de la cual el próximo 18 de agosto se celebra su Día Internacional. Y les estoy hablando, sí señor, del Pinot Noir, una variedad que crece en todo el mundo, sobre todo en las regiones frías, aunque es asociada especialmente con la región francesa de Borgoña. Pero claro, no es la única, por supuesto. También se da, y muy bien, en otras regiones vitícolas como el Valle de Willamette de Oregon, Carneros, la costa central y la zona del río Ruso de California. También en la región sudafricana de la Bahía Walker, Tasmania y el Valle de Yarra de Australia y las regiones de Central Otago, Martinborough y Marlborough de Nueva Zelanda. Además, el Pinot Noir es una variedad que se usa también para la elaboración de vino espumoso en la región de Champaña y también en otras regiones vitivinícolas. Claro que, según los expertos, es una variedad difícil de cultivar y de vinificar. Como características de manual, les puedo decir que por su fina piel y sus bajos niveles de compuestos fenólicos hacen que se produzcan vinos con un color claro, de cuerpo medio y pocos taninos. Cuando son jóvenes, los vinos hechos con Pinot Noir tienden a tener aromas a frutos rojos, como las cerezas, las frambuesas y las fresas. Algunos números que se desprenden según el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INV, fechado en el año 2022, dice que hay 1.969 hectáreas de Pinot Noir en toda la Argentina. De ese número, la provincia que más hectáreas plantadas tiene es Mendoza, con 1.445 hectáreas. La siguen Neuquén con 238 y Río Negro con 127. Chubut, una de las provincias emergentes, no solo en la producción de Pinot, sino en general de vinos, tiene 38 hectáreas y Salta, en los valles calchaquíes, cuenta con 20. Lo cierto es que hoy en día en nuestro país hay distintos productores que vienen elaborando Pinot de clase mundial, ya sea en el clima extremo, bien digo, de la Patagonia, como en las alturas de los valles calchaquíes o en las particularidades de zonas del Valle de Uco, como por ejemplo Gualtallarí. Y uno de los grandes exponentes del laburo que se viene haciendo con la variedad Pinot Noir en la Argentina es Domaine Nico, el proyecto de Laura Catena en Gualtallarí, Mendoza, cuya enología está a cargo de Roy Urbieta. Y es justamente Roy quien nos cuenta cómo arrancó todo. Laura Catena y Nicolás plantaron el primer viñedo de Pinot Noir en el año 93, ahí en Villa Bastía, que es el viñedo Domingo. Y después, en el año 94, plantaron Pinot Noir en el viñedo Adriana. En el viñedo Adriana principalmente, como todos le decían que las uvas no iban a madurar en ese lugar, lo primero que se plantó fue Pinot Noir, Chardonnay y Merlot, que son variedades de ciclo corto. Pero bueno, después se dieron cuenta que todas las plantas maduraban, no habían problema y decidieron plantar más Cabernet, Malbec, más Chardonnay, Cabernet Franc y demás. Pero la búsqueda de plantar Pinot Noir viene del amor de Laura y Nicolás por la Borgoña. Ellos son muy fanáticos del Pinot Noir y por eso decidieron plantar cerca de los 90, comienzo de los 90. Pero como no había mucha información, justamente el viñedo de Villavastías y el viñedo de Adriana, hay muchísimos clones. Hay clon 115, 114, Swan, Pomar, 777, 667, lo cual era una plantación principalmente de Villavastías más exploratoria. Y en el año 2008, Laura decide crear un grupo de trabajo para hacer investigación bien profunda en Pinot Noir, y ahí yo entré a trabajar en 2006. Uno de los primeros proyectos de investigación que yo tuve fue en Pinot Noir, y estuvimos trabajando justamente en distintos clones, distintos métodos de elaboración, dividir todas las parcelas. Y en el año 2016, bueno, Laura decide crear el proyecto Domaine Nico, donde teníamos 26 parcelas en total y quedaron 5. Que justamente el criterio de las 5 parcelas de Domaine Nico fue que todas las parcelas sean súper distintas, sean muy distintas en perfiles, aromáticos, estilos, y bueno, y mucha consistencia año a año. Y ahí nace este proyecto de Pinot Noir. Entonces, así es como Roy nos cuenta cómo comienza Domaine Nico, y sin dudas, uno de los ejes de este proyecto es la zona Gualtallarí, y de esto también tiene algo para contarnos. El Pinot Noir tiene como una cierta complejidad
inclusive mayor que otras variedades, siempre ha sido un desafío, no solamente en Argentina, sino en todos lados tiene un extra de complejidad. Los racimos son mucho más apretados, la piel es mucho más fina, es más susceptible a cuando hay mucho sol, lo cual nosotros en Gualtallarí tenemos varios beneficios. Uno es temperaturas mucho más frías, eh, temperaturas más bajas, perdón, lo cual hace que la maduración sea mucho más lenta, se conserva mucho mejor la fruta. Al haber más sol, tenés mucho mejor la maduración, pero hay que cuidar mucho los racimos del sol, lo cual el manejo de la canopia tiene que ser bastante preciso. Al tener acidez alta en esos lugares, permite trabajar mucho con racimo entero, lo cual da el plus de trabajar con vinos mucho más complejos, con mayor tipicidad, ¿no? Y no hace falta hacer correcciones de acidez, tenés alcoholes mucho más bajos. Ahora bien, ¿qué características lo hacen distinto a otros Pinot Noir plantados en otros sitios del país? Bueno, creo que Mendoza tiene la particularidad de que tiene climas fríos y altura. Entonces es como la combinación de zonas frías, pero ubicadas a cerca de 1500 metros de altitud, lo cual puedes tener buena maduración, por justamente tenés más luz, y tenés zonas frías que te permiten tener vinos de menos alcohol, mayor acidez y buen potencial de añejamiento, justamente porque hay es mayor concentración de compuestos fenólicos, pero no teniendo colores súper intensos, que justamente eso está asociado más que nada, siempre decimos nosotros, a la tipicidad. Y eso creo que es buenísimo. Por ejemplo, esto que hablaba, zonas frías en la parte de Gualtallarí Alto, que le llamamos nosotros, que es donde está la parcela Le Paradís. Hay años que solamente 2 días, 3 días superan los 32 grados de máxima. La altura, hablar de 1500 metros, 5000 pies o la medida que sea, no está en todas partes del mundo que producen Pinot Noir. Y otra cuestión que es estar en Gualtallarí o estar principalmente Valle Duco es la heterogeneidad de suelos. Es increíble, vos estás a 50 metros una parcela que tiene suelos pedregosos con calcáreo y después tenés suelos profundos, y eso permite hacer vinos distintos con las mismas condiciones de clima, lo cual tanto la variabilidad, zonas frías, altitud y suelo son factores que lo hacen, creo, muy distinto a otras regiones del país. Todas las regiones tienen lo suyo. Bueno, esto podríamos decir que es lo que nosotros tenemos acá en Mendoza. Como mencioné hace unos minutos, en la Argentina hay extremos en el cultivo de Pinot Noir con 2 puntos geográficos que sin dudas se destacan. Por un lado, la altura extrema de Colomé y sus viñedos en Payogasta, a 3111 metros de altura, y por otro, las condiciones climáticas extremas, con temperaturas bajo cero, nieve y viento, que se dan en Sarmiento, Chubut, lugar del viñedo de Otroña. Ambos casos son particulares y surgen preguntas, como por ejemplo, y metiéndonos en las características de Payogasta, que tienen que ver con los desafíos que propone la altura. Sobre esto nos desasna Thibaut Delmotte, enólogo de Bodega Colomé. Para elaborar un Pinot Noir de extrema altura hay un gran desafío en el viñedo. Es una uva muy sensible, entonces hay que hacer primero en el momento de la poda, porque sí es de ciclo corto, así nos conviene allá arriba, pero la desventaja que tenemos es que es de brote temprano. Entonces muchas veces brota antes de tener la última helada de primavera. Entonces lo podamos al último y lo podamos en 3 etapas. Primero no lo podamos, dejamos que brote en la extremidad del sarmiento. Este brotecito va a helar y ahí hacemos una prepoda a la mitad del sarmiento. Va a volver a brotar y va a volver a helar. Y ahí finalmente podemos hacer la poda final. Entonces son 3 etapas. Cada vez que hacemos a la prepoda o la poda se frena la brotación. Todo eso es para atrasar la brotación, para evitar la helada.
Pero bueno, todavía hay riesgo, entonces todo el viñedo está con protección antihelada con aspersores. Eso es el tema helada. Y después tenemos que protegerlo del sol directo. Entonces, trabajar muy bien la canopia con el riego, no hacer deshoje para que cada racimo esté protegido por el follaje. Y después también es muy sensible a las enfermedades, a los hongos, más que todo oidio y mildew. Entonces hay que tener una buena circulación de aire, pero como decía recién, manteniendo las hojas que protegen el racimo. Entonces se hace un deshoje, pero bien arriba del racimo, que así el racimo sigue protegido. Después, bueno, obviamente la fecha de cosecha muy importante, no hay que esperar demasiado para mantener frescura y la tipicidad del varietal. Si se cosecha demasiado tarde, se cocina, se cose los aromas y se hace un vino, un rico vino, pero no con las características del Pinot Noir. Entonces hay que cosecharlo en general fin de febrero. Es un vino de no más de 12,5 de alcohol. Y después, para mantener la tipicidad en bodega, lo elaboro con 1/3 de racimo entero. Entonces, despalillado, 1/3 abajo, racimo entero en el medio y de vuelta despalillado arriba. Eso me da más frescura y esta nota herbácea típica del vino. Y bueno, una maceración corta, no más de 12 días. No quiero extraer, no necesito color, ya tengo color en otros vinos de Colomé, entonces no hay una obsesión del color con el Pinot Noir. Una extracción muy corta para no extraer demasiado taninos verde del racimo entero. Y después 12 meses de barrica, pero todo barrica usada. Todo un trabajo que requiere de un seguimiento y de dedicación y que da como resultado un tipo de vino que Thibaut define de la siguiente manera. Bueno, la característica de nuestro Pinot Noir, o sea, por la extrema altura te esperas un Pinot Noir concentrado y de mucha fruta, mucho alcohol, y justamente lo que queremos evitar. Por eso, como comentaba el audio anterior, la cosecha temprana para mantener frescura y alcohol moderado. Y todas estas acciones que comentaba anteriormente en viñedo y en bodega nos dan un pinot muy típico, de tipicidad bien marcada del varietal. En nariz tenés la fruta roja, bastante frutilla, el casis, pero también aparecen estas notas herbáceas, un poco la hoja de casis aplastada y el terroso, que para mí es... siendo de Borgoña, para mí es la tipicidad del Pinot Noir. Obviamente no me voy a atrever a comparar mi Pinot con un Borgoña, pero tiene estas notas terrosas que lo hacen no tanto del Nuevo Mundo, pero con este toque de Viejo Mundo. Y bueno, mucho cuidado con la barrica para no matar estos aromas delicados. Dicho esto, y teniendo en cuenta las dificultades de insolación y los cuidados en cuanto a canopias y tiempo de cosechas, la pregunta que surge es si el Noa, Cipayogastas y los valles calchaquíes tienen potencial para el Pinot Noir. Sí, creo que en el Noa hay potencial para el Pinot Noir, pero hay que buscar bien el terroir. Por todo lo que expliqué anteriormente, es una uva sumamente sensible a la insolación, a la humedad y también al estilo de terroir. Por ejemplo, no plantaría Pinot Noir en el arenal, en un suelo muy arenoso y un viñedo muy expuesto. ¿Por qué funciona en altura máxima? Porque es pedregoso y por la noche fría. Por eso yo buscaría más un terroir del Alto Valle o terroir muy particular de alrededor de Cafayate o inclusive, me imagino, que alguna zona de Jujuy. Pero eso, hay que buscar los climas más frescos y los suelos más pedregosos son ideales, me parece. Y de la extrema altura nos vamos a la Patagonia profunda, en Chubut, específicamente hasta Otronia, proyecto que lidera enológicamente Juan Pablo Murgia, quien nos cuenta cómo llegaron a plantar vinos en esa zona del país. Bueno, este es probablemente el viñedo más frío de Argentina, uno de los más fríos del mundo. Tuvimos 20 grados bajo cero hace 3 semanas, en invierno obviamente. La planta está dormida, pero para que tengamos una referencia de lo frío que es. Entonces, obviamente buscamos plantas de ciclo corto
pero también variedades, perdón, de ciclo corto como el Pinot Noir, pero también bueno, nada, inspirándonos en una variedad que es probablemente una de las variedades más desafiantes, finas, complejas, precisa, bueno, y que produce uno de los vinos más interesantes del mundo. Entonces el viñedo Otronia es un viñedo que siempre tuvimos grandes expectativas, y Pinot Noir era una variedad, ¿no? Esa es una de las razones. Claro que elaborar vinos en esa zona tiene distintas vicisitudes y combinaciones climáticas que plantean distintos desafíos y que además hacen que sea un Pinot muy especial. Diría desafiante en una primera etapa porque las condiciones de Sarmiento son extremas. Es una estepa desértica con factores climáticos extremos, de viento, de frío. Entonces es un desafío. Bueno, de poca gente, ¿no? Un lugar bastante aislado. Entonces, bueno, es desafiante por donde lo mires. Eso por un lado, pero por el otro lado, ¿cómo es? Bueno, es fenomenal, es espectacular, es genial, porque la verdad que los resultados te lo dicen, ¿no? Hacer Pinot Noir hacer Pinot Noir de calidad, de clase mundial, es casi espontáneo ahí. Una vez que podés dominar el lugar, como hemos hecho nosotros, con un desarrollo de casi ya más de una década, bueno, una vez que tenés todo establecido, el perfil y la calidad, el carácter de los Pinot Noir de Otronia, bueno, es realmente es una revelación, ¿no? Los grandes Pinot Noir del mundo vienen de lugares más bien fríos. Bueno, el viñedo Otronia no es la excepción, es probablemente uno de los más fríos para cultivar Pinot Noir en el mundo, y eso nos ha, pero no solo el frío, sino también otras condiciones de luminosidad, de viento, de sanidad, digamos, un lugar donde no llueve. Eso es una combinación de factores que hacen que el Pinot Noir de Otronia sea único, muy fino, muy delicado, muy expresivo, con niveles de acidez bueno, casi impensados, muy difíciles de lograr en otras regiones más septentrionales, más al norte. Teniendo en cuenta lo dicho por Roy, Thibaut y el propio Juan Pablo, ¿qué podemos entonces esperar del Pinot en la Argentina? Y esta es una pregunta que el propio Juan Pablo Murgia tiene bien claro, sobre todo del Pinot Noir de la Patagonia. Bueno, a Argentina, por supuesto que le falta tal vez una historia como el viejo mundo, sin ir más lejos la Borgoña. Compararse con la Borgoña es absurdo, ¿no? A mí normalmente me gusta referenciar la Borgoña, pero siempre con un respeto absoluto, porque, de nuevo, compararse con la Borgoña es un absurdo. Estamos hablando de un lugar que es, bueno, mágico, pero digo, nos falta historia, nos falta tiempo, pero al mismo tiempo no nos falta mucho, porque los últimos 10, 15, 20 años ha habido una revolución de Pinot Noir. Se están haciendo Pinot Noir muy buenos en Argentina. Yo, sobre todo en Patagonia, no quiero con esto decir que en Mendoza o en regiones más al norte no se puede hacer, ¿no? Pero claramente la Patagonia tiene una afinidad con el Pinot Noir. Bueno, nuestro proyecto está en Patagonia, hoy es uno de los referentes del Pinot Noir argentino, sin dudas. Entonces creo que lo que se está haciendo en la Patagonia puede poner a Argentina en el mapa del Pinot Noir internacional. Lo estamos haciendo de a poco. Creo que se va a ir consolidando con los años. Pero ya estamos demostrando algunos ejemplares de Pinot Noir argentino de clase mundial como Otronia, ¿no? Así que nada, creo que somos jóvenes, somos nuevos, pero estamos mostrando nos estamos mostrando como uno de los potenciales referentes del Pinot Noir en el mundo. Por su parte, y con el foco puesto en cómo comunicar y en seguir aprendiendo y educándose, es interesante también la visión que tiene Roy Urbieta al respecto del potencial del Pinot Noir en la Argentina. En el país del Malbec, obviamente
el Pinot Noir es un gran desafío, y más teniendo como referencia la Borgoña, que es a donde todos miran, e inclusive todos nos comparan, no solamente a Argentina, sino a otros países productores de Pinot Noir. Estamos hablando de Chile, Nueva Zelanda, Australia, inclusive Estados Unidos, ya sea Oregon o California. Yo creo que ahora lo que nosotros tenemos es que hemos logrado como productores buena calidad. Nos falta comunicar muchísimo, y creo que nosotros estamos en una etapa de aprendizaje de qué es el Pinot Noir argentino, inclusive qué es el Pinot Noir mendocino, o qué es el Pinot Noir de altura, qué es el Pinot Noir de la Patagonia, cuál es el Pinot Noir qué es el Pinot Noir del norte. En el caso de Domaine Nico, creo que es un buen ejemplo de cómo un proyecto nace desde la ciencia a hacer algo comercial, lo cual eso acorta muchísimo el tiempo de obtener conocimiento, digamos, como es la experiencia ordenada, de forma ordenada, que nos permite no tener que hacer tanta prueba y error de manera aleatoria, y uno registra todo. Y eso creo que ha sido muy positivo para poder lograr un proyecto como es Domaine Nico. Nosotros ahora, dentro de lo que estamos haciendo, es entender la tipicidad. Tenemos bastante identificado cuál es el perfil del proyecto Domaine Nico, pero cuando alguien diga esto es Pinot Noir de la Argentina, tengo una referencia que es Pinot Noir argentino, que es Domaine Nico, así como lo es con la Borgoña. Ya que la Borgoña es gigante, la mayoría de los que prueban dice esto parece más o menos Borgoña. Yo creo que eso es porque hay una construcción de la tipicidad conceptual de qué es el Pinot Noir, y es una variable que en otras variedades no ocurre, que justamente se evalúa tanto la tipicidad como un factor de calidad. Bueno, nosotros tenemos que lograr, ya sea en un par de décadas o más, la construcción de qué es lo que es el Pinot Noir de altura, que es lo que nosotros queremos transmitir, cosa de también que se vuelva una referencia. Si logramos eso, sería como un golazo. Pero bueno, hay que tener mucha paciencia, seguir estudiando, ver cómo se va a comportar esta variedad con todo lo que es cambio climático. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Septentrion con la Universidad de Dijon, justamente para entender la plasticidad del Pinot Noir en este contexto del clima que tenemos actualmente y cómo puede ir cambiando. Entendemos que la altitud, digamos, estar en regiones altas, el impacto del cambio climático podría ser menor, pero hay que estar preparado para todo lo que pueda llegar a pasar. Pero bueno, hay que seguir trabajando en comunicar. Cada productor tiene que encontrar su identidad y comunicarlo siempre de una manera súper simple para el consumidor, ¿no? Y paciencia y aprender. Más comunicación, pero también más camino por recorrer para continuar aprendiendo sobre una variedad que, más allá de las 3 zonas que tienen protagonismo en este episodio, también encuentra opciones en lugares como Balcarce y Chapatmalal, en la provincia de Buenos Aires. Sin dudas, el horizonte para el Pinot Noir en la Argentina se antoja positivo, y como en la mayoría de cuestiones en la corta vida del vino argentino, habrá que tener paciencia y estar atentos a cómo va evolucionando. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el contenido pueden darle seguir al podcast y calificarlo con las estrellitas de Spotify. Además, me ayudan un montón si le comparten y recomiendan a sus amigos este podcast llamado Bebedor Frecuente. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!